parte. Esta segunda parte es muy importante porque hemos visto varios profetas a lo largo de todas las clases pasadas para vincular el nuevo pacto, pero no hemos mencionado Oseas como tal. Así que se llegó su momento y en esta parte vamos a hablar acerca de Oseas y el vínculo que hay de la profecía de Oseas, que primero se cumple en Israel históricamente con los asirios en el 722, pero también tiene un atisbo al futuro, hablando ya del nuevo pacto y el Mesías. Así que vamos para allá. El que sigue, por favor, men. Primero, pongamos el contexto de Oseas. El primer capítulo del primer versículo, perdón, al revés, el primer versículo del primer capítulo en Oseas dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, Oseas predica al reino del norte, predica a Israel, pero dentro de su profecía también hace una alusión, una advertencia de juicio y también un mensaje de esperanza y restauración, no solamente para Israel, sino también para Judá, lo cual es muy importante. Veamos entonces la situación de Israel en los días de Oseas. Tengo por acá una cita de Lázaro que dice lo siguiente: la combinación de corrupción y lujo que caracterizó el largo reinado de Jeroboam llevó a la nación a una quiebra moral y espiritual. La adoración de Baal, introducida oficialmente por la reina de Acab, Jezabel, estaba ampliamente difundida. Al optar por los Baales, Israel había traicionado a su primer amor, Yahvé. A fin de ilustrar este adulterio espiritual, Dios ordena a Oseas que se case con una mujer de mala reputación. Es decir, que en el reino del norte se llegó a permitir santuarios para la adoración no solo de Yahvé, sino también de Baal, y conviviendo al mismo tiempo. Estamos hablando de un adulterio espiritual, de idolatría que se llevaba a cabo en el reino del norte, en los tiempos de Oseas. El que sigue, por favor, ven. Y es allí, en este contexto, cuando Dios le dice a Oseas que haga algo muy particular. Fíjense cómo va a decir Oseas capítulo 1, versículo 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, y la tierra de la cual está hablando es la tierra que entró en pacto con Dios. Seguimos hablando del pueblo hebreo, particularmente aquí del reino del norte. La tierra fornica apartándose de Jehová. Estamos hablando de una fornicación espiritual. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahora, ¿qué significa el mandato divino? Ve, tómate una mujer fornicaria. Lázaro nos va a decir lo siguiente: algunos consideran que se trata de fornicación religiosa, es decir, idolatría. Gomer no sería una mujer inmoral, es decir, una prostituta, sino parte de un pueblo idólatra. Esto aplicaría a toda persona del reino del norte dedicada a la adoración del becerro, es decir, a la adoración de Baal. El que sigue, por favor. Y llegamos a esta parte que es muy importante, porque Dios le dice a Oseas: tómate una mujer fornicaria, tómate una mujer adúltera espiritualmente, y vas a tener hijos, y los hijos les vas a poner estos nombres. Y los nombres que se mencionan en Oseas tienen un
un fuerte significado teológico. Voy a leer desde el versículo 3 al versículo 9 del capítulo 1. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Jezreel, fíjense, hago un paréntesis, significa lugar de juicio. En esta ciudad, en Jezreel, en esta ciudad, Jehú dio muerte a Jezabel, al rey Joram y a la familia de Acab. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Pero le dice Dios, ponle por nombre Jezreel, ¿por qué? Y entonces viene la justificación de por qué ese nombre. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y efectivamente, poco tiempo después llegó, llegó el exilio por los asirios. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, que quiere decir no compadecida, sin misericordia. Y le dice, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Qué palabras fuertes. Sino que los quitaré del todo, pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fíjense el significado teológico de los tres hijos que son concebidos dentro del contexto de adulterio y fornicación, espiritualmente hablando, entre Oseas y Gomer, su esposa. Entonces, si vemos los tres nombres en el, de acuerdo a cómo fueron los hijos, Jezreel significa juicio, Lo-Ruhama sin misericordia, Lo-Ami sobre quien no es mi pueblo. ¿Qué es lo que se está anunciando a través de los nombres de los hijos de Oseas? Es un juicio que viene sobre el reino del norte, sobre el pueblo de Israel, pero es un juicio que viene a causa de que ellos han quebrantado un pacto y que está representado en un pacto matrimonial entre Oseas y Gomer. Que dicho sea de paso, esto es lo que encontramos en Romanos 7, cuando Pablo habla de cómo Dios libera al pueblo de Israel de la ley y lo menciona en términos conyugales. Y aquí vemos estos términos conyugales entre Oseas y Gomer. Jezreel, juicio, Lo-Ruhama, juicio que viene sin misericordia, Lo-Ami, sobre aquellos que no son mi pueblo. Por eso dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es decir, que se anuncia en los nombres de los hijos un juicio que viene. El que sigue, por favor, ven. Pero lo importante es que no solamente encontramos juicio, sino también un anuncio de restauración para ambos reinos, no solamente para el reino del norte, que es a quien primeramente está predicándose, sino también para el reino del sur, para ambos reinos, para la casa de Israel y para la casa de Judá. Acuérdense que el nuevo pacto es un pacto que está dirigido a ambos reinos. Oseas 1, versículo 10 al 11. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esto es importante porque primeramente anuncia un juicio, pero este juicio que va a traer destrucción
no va a ser una aniquilación total, sino que va a haber un remanente que va a quedar, y en ese remanente se anuncia que viene un crecimiento, pero fíjense cómo dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Esta expresión, esto es anunciado primeramente a Abraham, es decir, que esta promesa que se le da a Israel a través de Oseas, promesa de restauración, es algo que ya se había anunciado a Abraham y que después fue anunciado nuevamente en el pacto davídico y que por lo tanto habrá de tener su cumplimiento final en el nuevo pacto. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esta profecía de tal manera que los hijos de Israel se van a multiplicar a tal punto que no se va a poder contar como la arena del mar? Aquí mismo en Oseas se nos dice. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto es importantísimo, porque aquí en Oseas se nos dice que el cumplimiento de aquello que se le profetizó como promesa a Abraham habrá de cumplirse ahora, porque también serán injertados los gentiles. En el nuevo pacto hay una restauración no solamente para la casa de Israel y para la casa de Judá, sino hay una restauración que involucra, que incluye a los que antes no eran pueblo de Dios. Por eso dice, y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijo del Dios viviente. En el nuevo pacto ahora están incluidos los gentiles. Por eso los hijos de Israel van a ser muchísimos, como la arena del mar, que no se puede contar, precisamente porque ahora también se incluye a los gentiles. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Ahora, esto es importante porque Oseas nos habla de un solo jefe que involucra la unión del reino del norte, el reino del sur y los gentiles. ¿Quién es ese solo jefe? Es la piedra del ángulo en el cual los judíos y los gentiles vienen a formar una nueva comunidad de pacto o el reino de Dios. Nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, es decir, el día de juicio, será grande. Nuevamente, el nuevo pacto está vinculado al Mesías y está vinculado a un día de juicio que viene. Este día de juicio es un día de juicio grande. Oseas y el nuevo pacto. Número 1, los hijos de Israel serán como la arena del mar, como consecuencia de la unión de ambos reinos, Judá e Israel, y aunados a ellos estarán los gentiles. Número 2, ambos reinos serán nuevamente unificados por un solo jefe, el Mesías. Y número 3, se anuncia el gran día de Jezreel, es decir, un día de juicio y retribución futuro. El que sigue, por favor, ven. Este pasaje es muy importante y muy fuerte, porque a través de Oseas, Dios anuncia el divorcio con Israel. Oseas capítulo 2, versículo 1 al 5. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. ¿Se acuerdan que dice Jeremías hablando del pueblo de Israel que ha quebrantado el pacto? Porque ellos invalidaron mi pacto cuando yo fui marido para ellos. Es lo mismo que está diciendo Oseas. Porque ella no es mi mujer. Acuérdense que en este caso Gomer representa a quien, al pueblo de Israel que tiene un pacto en términos conyugales con Dios. Es decir, Yahvé es el marido e Israel es la esposa de Yahvé. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje, aquí hay una advertencia, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed.
ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Esto es muy fuerte, porque entonces Dios a través de Oseas está advirtiendo de que el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto con Dios y entonces en términos conyugales ya ha ido tras otros dioses, tras otros maridos, y Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Oseas que viene un juicio, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Dice, porque su madre, es decir, Israel, se prostituyó. La que los dio a la luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y uno dice, pero qué fuerte las palabras de Oseas. Pero no solamente Oseas habla en esos términos. Ahorita vamos a ver más adelante que otros pasajes del Antiguo Testamento tienen esta misma sintonía de advertencia y de juicio en términos de adulterio y fornicación por parte de Israel para con Dios. El que sigue, por favor. ¿Por qué Dios anuncia el divorcio con Israel? Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, y se entiende pacto en términos conyugales. Habrá un nuevo casamiento, haré un nuevo pacto, habrá nuevas nupcias. Cuando llegue el Nuevo Testamento, entonces vamos a entenderlo. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En la Biblia hebrea se encuentra un historial en términos conyugales en los cuales Israel, como pueblo del pacto, es presentado como una prostituta que ha fornicado con otros dioses. Y ahí tenemos una pequeña lista de algunos pasajes. El que sigue, por favor, ven, y vamos a ver algunos de ellos. Tenemos por acá Jueces, capítulo 8, versículo 27 al 33, que nos dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Es lo que dice Oseas. Primero quien se prostituye es Gomer, y los hijos que nacen de esta relación de adulterio y fornicación son hijos de prostitución. El que sigue, por favor. En el primer libro de Crónicas y en Oseas encontramos lo siguiente. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Vemos entonces a Israel, que se entiende como hijos de prostitución, que se han alejado del Dios de sus padres. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Oseas 9:1. El que sigue, por favor, ven. En los salmos, fíjense cómo dice, Salmo 106. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. El que sigue, por favor. Bueno. Jeremías, fíjense lo que nos va a decir Jeremías capítulo 2. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán.
Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. El que sigue, por favor. Bueno. Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 11. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. ¿Cuál tierra? Ya sabemos de cuál tierra se está hablando. Mas dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel ya lo había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Estamos hablando ¿qué? De idolatría, de ídolo. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. El que sigue, por favor. Ezequiel, piense lo que nos va a decir Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, pacto en términos conyugales. Ojo ahí, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Ahora, hay otros pasajes que ya no voy a mencionar, pero los coloco ahí entre paréntesis. Ezequiel 16, 8, Ezequiel 23, y ahí están las citas bíblicas. El que sigue, por favor, ven. Por lo tanto, Dios anuncia el recasamiento con Israel. Y vamos a Oseas, regresemos a Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 13 al 23 dice, y la castigaré. ¿De quién está hablando? De Israel. Por los días en que incensaba, prendía incienso a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, y aquí viene la parte bonita de esta profecía, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Habla de un reenamoramiento. El nuevo pacto es eso, un reenamoramiento entre Yahvé ahora con la casa de Israel y la casa de Judá a través del Mesías. Y hablaré a su corazón. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. En aquel tiempo haré para ti pacto y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová y tendré misericordia de Lo-ruhama y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. El que sigue, por favor.
Dios anuncia, por lo tanto, un recasamiento entre Dios e Israel, pero esto se llevaría a cabo de acuerdo a la profecía bíblica en el fin de los días, en los postreros días del contexto de la profecía. Oseas capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Es decir, que Dios vuelve a mostrar su amor hacia Israel y hacia el pueblo hebreo a través del Mesías. Aunque el pueblo hebreo se comportó como una mujer adúltera o fornicaria, espiritualmente hablando, Dios nuevamente le extiende sus brazos de amor, pero ahora a través del Mesías. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo hebreo? Reconocer a su Mesías y aceptarlo. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paso. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Este David su rey, de acuerdo al pacto davídico, se cumple en el Mesías. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En el fin de los días del antiguo pacto. El que sigue, por favor, ven. Ahora entremos ya al nuevo pacto. A través del Mesías. Y esto ya lo encontramos en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Y quién es el esposo? Pues él mismo está hablando de sí como el esposo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Juan capítulo 3, versículo 29. Y hablando Juan el Bautista, hablando Juan, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Identificando Juan el Bautista a Jesús como el esposo. Efesios 5:24, Pablo también habla de Jesús, del Mesías, como el esposo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo está diciendo de que Jesús es el esposo y en este caso la iglesia es la esposa de Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El que sigue, por favor, ven. Hay una parábola que es muy especial, que es la parábola de la fiesta de boda. Y fíjense lo que dice, esto está en Mateo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos, esto ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ojo con eso. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad ya están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ven como en el nuevo pacto todo el que cree entra.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El reino de los cielos es presentado aquí como una boda. El esposo estaba listo y la esposa debía prepararse. ¿Sí? El que sigue, por favor. También encontramos esto mismo en la parábola de las 10 vírgenes. Esto está en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿Quiénes? Las que estaban preparadas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El que sigue, por favor. Y eso de que el Hijo del Hombre ha de venir, lo tenemos que vincular con las mismas palabras de Jesús cuando dijo: y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. En conclusión, y ya para terminar y para poner un aperitivo sobre la mesa para que estemos listos para la próxima clase, voy a leer un pasaje de Apocalipsis. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, es decir, las bodas del esposo, y su esposa ya se ha preparado.